a enfocar, por ejemplo, en Espérate la un competencia momento, matemática. Ana María. Acabamos de empezar a grabar la sesión. Así que, bueno, para los que estáis en diferido, bueno, hasta ahora lo único que hemos hecho es hacer la presentación del tema, ¿de acuerdo? Pensaba que estaba grabando em, y no, no estaba grabando, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, los que estáis en diferido, bueno, empezamos la clase ahora y hasta anteriormente lo que hemos hecho es hacer la presentación, ¿de acuerdo? Del tema, las primeras diapositivas. Entonces, acabamos de plantear el problema de qué puede suponer un trabajo eh, por competencia en el aula. Y la compañera Ana María está participando. Siga, Ana María. Como Gracias. les estaba diciendo, para mí las competencias son como las habilidades que el estudiante tiene frente a cierta temática, ¿cierto? Entonces, digamos que en competencia matemática lo que uno espera es que el estudiante tenga razonamiento matemático, tenga razonamiento lógico, digamos, si estamos trabajando un tema de geometría, tenga como conocimiento espacial, es como eso, entonces uno espera que en una actividad él desarrolle ciertas de esas competencias, porque claramente no todas se van a desarrollar en un solo tema, bueno, puede ser, ¿cierto? Pero eso es lo que yo pienso. O sea, una competencia, definición es habilidades, ¿no? Que el estudiante tiene que desarrollar, ¿no? Ana María, lo que quieres decir, Sí, pero para resolver, ¿no? Determinados problemas, ¿no? En su día a día. sí, señora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí que se atreva a comentar lo que cree que es un aprendizaje por competencia? A ver, Sí, buenos días, profe. buenos días. Hugo. Sí, señora. Hola, Hugo. Pues con base al trabajo que uno viene desempeñando como docente ya hace algunos años en secundaria y bachillerato, pues Ujú. el estudiante debe tener unos conocimientos adquiridos inicialmente, que sería como el saber del estudiante sobre algo, en un tema específico. Y además de tener esos conocimientos, pues debe demostrar o comprobarnos a nosotros que los sabe aplicar en contextos. Y por lo tanto, pues hace falta que demuestre ciertas habilidades, que sería como el saber hacer. Realmente necesitamos estrategias que promuevan en el estudiante la creatividad, pues para elaborar algo nuevo, un conocimiento nuevo, con los conocimientos ya adquiridos por parte de él. Una iniciativa para que el estudiante actúe en situaciones específicas, en contexto y tomar decisiones, y un pensamiento crítico que nos invite a reflexionar bajo algunos criterios. Efectivamente. Mm, Sí, señora. efectivamente, es decir, una muy buena aportación. No es solamente el aprendizaje por competencias, no es solamente em, hacer referencia al aprendizaje de contenido, ¿no? Al aprendizaje conceptual. Sí, muy Hace bien. referencia efectivamente a al desarrollo, ¿no? De habilidades, de destrezas, de aptitudes Sí, para llevar a la práctica bueno, esos contenidos a los problemas, ¿no? Que nuestro alumnado se va a enfrentar en su día a día y en la vida, ¿no? sí, señora. Ese sería en esencia. Por aquí, Joan ha levantado la mano. Sí, Joan. Buenos días, profe, buenos días. Buenos días. No, 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 pero la bajé porque mucho de lo que dijo el compañero era mucho de lo que iba a comentar, pero ya todo está dicho, todo está dicho. Muy bien. Entonces, en general, esa es la idea, ¿de acuerdo? Vamos a ver, de alguna manera, vamos a trabajar, a detenernos en cómo ese conocimiento, cómo ese trabajo por competencia es importante en el día de hoy, cómo se ha evolucionado acerca de un aprendizaje conceptual eh, anteriormente hacia un aprendizaje en el cual, bueno,
al final nosotros seamos responsables de formar a nuestro alumnado pues, para enfrentarse a la vida, ¿no? O a lo que les rodea de alguna manera, ¿vale? Bien. Por tanto, ¿qué aspectos tenemos que considerar para desarrollar un aprendizaje por competencia? Bueno, fundamentalmente nos vamos a detener en 3 puntos. ¿Qué son las competencias? ¿Cómo se definen? ¿Qué tipo de competencias tenemos? Y cómo podríamos o podemos trabajar con ellas en el aula. Además, al final os voy a dejar un Wakelet que he confeccionado con diversos recursos para que vosotros, además de los que tenéis en el aula virtual, bueno, pues le echéis un ojo porque hay muchísima información que bueno, creo que os puede ayudar, ¿vale? Después le echamos un ojo detenidamente. Entonces, como tenéis en el tema 2, la noción de competencia ha variado, ¿no? Hay muchísimo significado del término competencia. Nosotros en educación nos hemos centrado en estos 3, ¿de acuerdo? Según el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, noción de competencia hace referencia a una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes que son adecuadas para resolver una determinada situación. Las competencias clave son aquellas en las que se sustentan la realización personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y el empleo. Estas competencias se enmarcaron dentro del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea para saber, para tener, digamos, un registro, un marco sobre qué competencias había que trabajar o había que centrarse en la formación de la ciudadanía. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición que se hace según este estatuto. Después os dejaré el documento del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en documentación, que creo que no lo tenéis todavía colgado. Según el proyecto de SECO, competencias más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales, ¿de acuerdo? Incluyendo destrezas y actitudes en un contexto particular. Es decir, esto quiere decir que las competencias al final se van a centrar en cómo resolver un problema particular. O sea, es una de las aplicaciones en las que nosotros tenemos que buscar que nuestro alumnado sepa desenvolverse. Y según el informe PISA, la noción de competencia hace referencia a la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y comunicarse efectivamente conforme se presentan, resuelven e interpretan problemas en una variedad de áreas que podemos denominar, pues bueno, áreas, contextos, situaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa competencia en el ámbito de la educación. También sabemos que competencia en otros ámbitos, como en el ámbito empresarial y de economía, pues bueno, tiene otros significados, ¿de acuerdo? Pero centrándonos en el área de la educación, nos vamos a centrar en estos significados, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa competencia. Por tanto, podemos resumirlo como la actuación de los sujetos en situaciones y contextos determinados. Y se va a demostrar
por el desempeño al abordar y resolver tareas planteadas en esa situación, contexto, problema particular, utilizando pues bueno, determinadas herramientas. ¿Cuál va a ser nuestro papel? Nuestro papel en el aula de alguna manera va a ser proporcionar a nuestros estudiantes, enseñar a nuestros estudiantes qué herramientas pueden utilizar para desenvolverse en esas situaciones o contextos particulares. ¿De acuerdo? Entonces, no basta con la adquisición de conceptos teóricos. Es decir, no basta con que nuestros alumnos aprueben un examen y se acabó, sino es algo que envuelve mucho más, ¿de acuerdo? Un desarrollo competencial en el aula, formar a nuestros alumnos. Aquí os pongo un ejemplo en el caso de la competencia lingüística. Por ejemplo, adquirir la competencia lingüística de escribir no se consigue solo sabiendo reglas gramaticales, conjugando verbos y haciendo ejercicio al respecto. Se precisa algo más. Saber escribir requiere ser capaz de ordenar ideas, estructurarlas, conectar un párrafo con otro, tener una visión de conjunto de lo que se quiere decir, de lo que se quiere buscar y de contrastar información. ¿De acuerdo? Esa es la idea. La competencia, el trabajo competencial es algo más que la plena adquisición de teoría. ¿De acuerdo? Es cómo aplicarlo en nuestro día a día. ¿Vale? ¿Qué tipo de competencias, por tanto, tenemos? Si nos referimos a competencias en la especificidad de campo, podemos diferenciar entre competencias generales, competencias transversales y competencias específicas. Si nos centramos en las competencias generales, son aquellas habilidades y capacidades cognitivas que incluyen todos los recursos mentales que puede emplear una persona, ¿vale? A la hora de dominar diferentes tareas en campos de contenidos concretos. ¿De acuerdo? Si hacemos referencia a las competencias transversales, bueno, pues son aquellas competencias que tienen potencialidad interior y personal para llevar a cabo multitud de acciones. Y por último, las competencias específicas son aquellas que se van a relacionar de manera específica en el área temática en la cual nosotros nos encontremos, ¿de acuerdo? Sea una competencia en el área matemática, sea de matemáticas, sea una competencia en el área de, no sé, de tecnología, por ejemplo, podemos diferenciarla y encauzarla hacia esa área, ¿vale? Si nos referimos a la función formativa, vamos a tener competencias básicas o clave y competencias que no son básicas. En el caso de las competencias de función formativa básica, la importancia de esta radica en cuál es el logro que se necesita para llevar a cabo, para conseguir esas consecuciones educativas a lo largo de la vida. Es decir, cómo se van a llevar a cabo, cuál es la consecución de esas competencias para lograr una solución, conseguir una solución de un problema concreto. Si nos referimos a las que no son básicas, son prescindibles desde la perspectiva de formación personal
y social. Es decir, no son, digamos que podemos prescindir de ella. Aquí vamos a meternos aquí. Voy a compartir. A ver si... Ahí no puedo. Espera, que voy a cambiar. Aquí. Vale. Estáis viendo el documento, ¿verdad? El documento del boletín oficial de la Unión Europea. ¿Sí? Sí, señora. Vale. Bien. ¿Tenéis alguna duda al respecto? ¿Hasta aquí? Bueno, asumo que no. Quiero tranquilizaros en el caso de los que no seáis de aquí de España, porque el trabajo competencial en el aula es algo que está legislado, ¿de acuerdo? Y lo importante de aquí es como a la hora de vosotros plantear una situación de aprendizaje en el aula, las competencias clave que ya están definidas, vosotros seáis capaces de explicar cómo las vais a llevar a cabo en el aula, cómo las vais a trabajar, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Hasta ahora hemos visto la parte teórica, la parte, en fin, conceptual de lo que significa, cómo ha variado el concepto de competencia y demás, pero a mí lo que me interesa es que sepáis, bueno, concretar la manera en que a la hora de desenvolveros en clase, ¿vale? Vosotros expliquéis cómo trabajarla. Eso es lo que quiero. Entonces, para ello es importante que os leáis o que de alguna manera saquéis los puntos importantes de este documento, ¿vale? La recomendación del Consejo de la Unión Europea, en donde aquí, como ya hemos dicho antes, se define muy bien lo que en el marco curricular europeo son las competencias, ¿vale? Quiero que le echéis un ojo, es muy largo, y bueno, de alguna manera pues, bueno, cuenta eh, cómo ha ido evolucionando este concepto, cuáles son los Estados miembros. Vosotros no es necesario que lo memoricéis, es decir, ni en ningún caso se os va a preguntar. Es simplemente un documento de comprensión para realizar el trabajo de las competencias, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, aquí es donde os viene el tema de las competencias clave, ¿vale? Su definición, sus marcos de referencia, las 8 competencias clave, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de competencias, no podéis olvidaros que hay 8 competencias clave. Estas competencias clave son en lectoescritura, son la competencia multilingüe, la competencia matemática y en ciencia y tecnología, la competencia digital, competencia personal y de aprender a aprender, la competencia ciudadana, emprendedora y en conciencia y expresión cultural. Entonces, lo interesante de este documento es que se define, se explica cómo se pueden trabajar en el aula, ¿no? Que es cuando hablamos de desarrollo de la competencia plurilingüe, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que trabajar en el aula con esa competencia, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué queremos que nuestros alumnos consigan?
¿de acuerdo? Con esa competencia, para trabajar esa competencia. Entonces, bueno, quiero que le echéis un vistazo y que bueno, hagáis un resumen de lo que a vosotros os interesa para entender cómo se trabaja estas competencias, ¿vale? Sí, os lo dejaré en documentación. Vamos a seguir con la presentación. A ver, alguien que me habéis dicho por el chat. Un momentito. Vamos a ver. Aquí. Sí, sí, Marta, no te preocupes. Fue un error fue un error en la presentación. No es para el 11 de octubre, es para el 7 de abril, ¿de acuerdo? Sí, no, Francisco, este documento aún no ha sido cargado en documentación, ¿vale? Os lo voy a cargar todo una vez que demos la sesión, ¿vale? Sí, venga. Como ya hemos visto antes, los tipos de competencias que tenemos son 8 en la LOMLOE, que es la ley educativa que está vigente actualmente. Disponemos de 8 competencias: la comunicación lingüística, la plurilingüe, la competencia matemática, ciencia y tecnología, la digital, la ciudadana, la emprendedora y la conciencia en expresión cultural. Ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se podría desarrollar la competencia digital en el aula de matemática? ¿A alguien se le ocurre la competencia digital? Mediante el empleo, por ejemplo, de herramientas tecnológicas a la hora de resolver algún problema matemático. Ese podría ser un, un- un trabajo competencial en el aula, en el cual se centre en la competencia digital. La competencia plurilingüe, pues imaginaros que planteáis un problema contextualizado con un contenido concreto y como parte de la solución de ese problema, vosotros tenéis que hacer que vuestros alumnos busquen información en artículos, no sé, en inglés, se me ocurre. De alguna manera eh, se estaría fomentando, ¿no?, esa competencia plurilingüe de aprender, de tener capacidad de desenvolverse en otro idioma. La competencia matemática, bueno, pues la competencia matemática es a la hora de resolver y aplicar y enfrentarse a problemas en el cual las matemáticas estén inmersas, ¿no? Bien, otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta son las dimensiones del currículum dentro del marco de competencia. ¿Por qué trabajamos con competencias? ¿Por qué el tema del trabajo competencial? Porque tenemos la necesidad de dar sentido a los aprendizajes, siendo el alumno el protagonista principal, a aprender a hacer lo que se hace, ¿de acuerdo? Es necesario que nuestros alumnos mm, las cosas aprendan a hacerlas y eso se realiza mediante ese enfoque competencial en el cual nosotros vamos enseñando a nuestros alumnos a,
bueno, a desarrollar esas habilidades, destrezas y herramientas para aprender, ¿de acuerdo? Para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Este enfoque del trabajo competencial hace que nuestros alumnos sean capaces de ir evolucionando conforme la sociedad va avanzando y va progresando, porque no se van a quedar centrados, van a desarrollar un espíritu crítico, reflexivo y capaz de avanzar, ¿de acuerdo? Y también, pues bueno, garantizar un espíritu escolar democrático en el cual esa idea, ese respeto y ese intercambio de ideas mediante el trabajo competencial se va a lograr, se va a intentar lograr, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para formar personas reflexivas, para mejorar la aptitud eh, a la hora de resolver problemas complejos y para enseñar a cultivar el espíritu crítico y a alejarse de los discursos dominantes. Vamos a formar, vamos a formar alumnos, personas que sean capaces de vivir y de desenvolverse en una sociedad, mm, bueno, en la cual ellos tengan que mostrar responsabilidad, crítica, aceptación, respeto y una sociedad que sea democrática. ¿De acuerdo? ¿Qué conocimiento destaca? En este caso vamos a vincular las dimensiones conceptuales con las dimensiones cognitivas. ¿De acuerdo? Lo que el estudiante va a aprender conceptualmente, teóricamente, y lo vamos a vincular con su desarrollo cognitivo como persona, ¿de acuerdo? Como ente. Por tanto, ¿cómo podríamos trabajar con ella en el aula? Teniendo en cuenta que la enseñanza debe de vincularse con el modelo de aprendizaje postulado. Mm, mm, ¿Alguien se le ocurre cómo podemos trabajar con competencia en el aula? Por ejemplo, os planteo, ¿qué tipo de metodología? O voy a cambiar la pregunta. ¿Creéis que es importante planificar la metodología para trabajar con esas competencias de las que hemos hablado? Con la competencia lingüística, con la competencia em, plurilingüe, con la competencia matemática, con la competencia em, de aprender a aprender. Es decir, ¿cómo podemos desarrollar esas competencias en el aula? ¿Cómo podemos trabajar con ellas? ¿Qué Sí, habría que señora. hacer? Profe, qué pena. Hugo, Pues inicialmente realizar la identificación de las competencias a trabajar para luego tener el diseño, diseñar las actividades de aprendizaje que sean prácticas y relevantes para el estudiante, promover el trabajo en equipo, creo que es lo fundamental entre estos chicos, proporcionarles una retroalimentación, tanto de saberes previos como de la competencia que están desarrollando, para luego tener la evaluación del desempeño. efectivamente, es Eh, decir, primero, de alguna manera, ¿no? Habría que identificar La competencia, sí, señora. las competencias. ¿Qué competencias vamos a trabajar? Otra de las cosas importantes sería, bueno, de alguna manera El diseño de las planificar actividades. Eso, la exactamente planificación. una buena planificación de las actividades que vamos a desenvolver, ¿no? A desarrollar en el aula, que Claro, debe de ir de la mano del contenido, del saber concreto que vamos a impartir en clase, sí, ¿no? señora. Una vez que tenemos, bueno, contenido, competencia y además nuestra situación de aprendizaje,
ya podemos ir desgranándonos cómo va a ser ese desarrollo, ¿no?, de cada una de las competencias, Sí, ¿no? muy bien. Te propondría un trabajo en equipo, Por ejemplo, por ejemplo. otra, Sí, efectivamente, Hugo, una de las maneras más efectivas de trabajar esas competencias, que no olvidemos, estas competencias clave, no olvidemos que la función, el logro, lo que nosotros queremos conseguir con el desarrollo, con el trabajo competencial, es proporcionar a nuestros alumnos herramientas para que sepan desenvolverse en la vida, el en los saber hacer, problemas. sí, ya sea en el campo laboral u otros Claro, académicos. es Sí, decir, señor. no en una materia En concreta, específico, exacto, sino en el día a día, que ellos tengan herramientas, todas las herramientas posibles bueno, pues para vivir, ¿no? Para solucionar problemas de su vida, de su día a día. Entonces, estas competencias hay que trabajarlas desde un marco, desde un punto de vista que no es solamente la materia en la que nosotros estamos. Esas son las competencias específicas. Las competencias clave se trabajan desde todos los puntos de vista, ¿de acuerdo? O desde claro, sí. todas las áreas. Una vez que diseñamos esa situación de aprendizaje, como estaba diciendo, una buena manera es el trabajo en equipo, como bien ha dicho Ok, Hugo. Esta metodología activa que ya veremos, mm, vais a ver que el trabajo en equipo, la, la discusión, el traspase de ideas, el buscar soluciones, el buscar información, mm, el exponer, hay un montón de maneras de llevar a cabo, de trabajar en el aula con esas competencias. ¿De acuerdo? Entonces, se plantearía una situación de aprendizaje en la cual nosotros, con un contenido determinado, planifiquemos una serie de actividades y, bueno, podamos dar salida a cada una de esas competencias, ¿no? A esas 8 competencias de las que intentaremos trabajar las máximas posibles. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera aportarnos algo? Profe, perdón, tengo una duda. Hola, Andrea. Buen día. Buen día. O sea, revisando la guía, ¿sí? Bueno, tú estás preguntando que qué metodología uno puede desarrollar en la clase. Tú das la libertad para hacer esa metodología, o sea, el docente la puede plantear, pues obviamente coge algún teórico y la desarrolla. ¿Se puede así? No te preocupes, Andrea, hemos hablado lo de la metodología, aunque todavía no hemos dado la metodología activa, ¿de acuerdo? Sí, es decir, mm, en principio se trataría, Andrea, de plantear una situación de aprendizaje o la planificación de actividades, ¿de acuerdo? Para impartir un contenido concreto y entonces, en esa situación de aprendizaje, pues bueno, habría que plantear cómo se trabajaría la competencia mm, plurilingüe, la competencia digital, la competencia, no sé, matemática, por ejemplo. Imagínate que elige un contenido que sea la aritmética. ¿De acuerdo? Va a dar un contenido concreto en tu clase de aritmética. Entonces, tú planteas una situación de aprendizaje que se traduce en la planificación de una sesión o de varias sesiones en donde tú vas a tener que desenvolverte, vas a tener que llevar a cabo esa clase y para ello se te pediría cómo se trabajaría, por ejemplo, la competencia aprender a aprender.
o cómo se podría trabajar la competencia matemática? Pues desarrollando un problema matemático. ¿Cómo se plantearía, se trabajaría la competencia digital? Quizás como parte de esas actividades tú podrías utilizar una herramienta tecnológica como puede ser, no sé, GeoGebra, para solucionar, para dar solución al problema que tú que has planteado al principio. Sí, esa es tu pregunta, Andrea. Después lo veremos con más atención. Pero eso es de lo que se trata, de cómo se podrían trabajar en el aula estas competencias. Pues lo primero, eligiendo cuáles se van a trabajar. Lo segundo, mm, planificando una situación de aprendizaje, una metodología concreta para impartir un saber básico, un contenido, sea cual sea, y después, pues bueno, viendo cómo en ese contenido, como en ese desarrollo, ¿no?, de esas actividades, tú deberías o tú podrías trabajar esas competencias, ¿no? ¿Cómo se trabajarían en el aula? ¿Sí? Ah, ok, sí, señora, muchas gracias. ¿Vale? El caso de impartir un contenido teórico, claro, es decir, se debe de elegir de manera un contenido que ya te viene de alguna manera indicado por la ley, el contenido que tú debes de dar. Sin embargo, la manera en la que tú te desenvuelvas en clase es la manera en la que tú vas a trabajar esas competencias. ¿De acuerdo? ¿Sí, Andrea? Sí, señora. No, cuando yo decía teórico, por ejemplo, eh, Sí. digamos donde yo trabajo, se Ujú. trabaja la secuencia didáctica, Sí, eh, pero me baso, por ejemplo, en los de Subiría, que ellos pues han desarrollado investigación dentro del aula, ellos son colombianos, y de cierta manera pues han logrado con una secuencia, con unos pasos, lograr que el aprendizaje se logre en un alto porcentaje en los estudiantes de acuerdo al tema que uno escoja, por ejemplo, en este caso de matemáticas, se me ocurre a mí, fracciones. Entonces, ujú, cuando yo digo metodología, digamos, en ese aspecto era como seguir una secuencia didáctica, ejemplo, la que plantean los señores de Subiría, ¿sí? Eso era lo que pues, lo que hacía referencia cuando decía la metodología. vale, bueno, ¿Sí me entendiste? Ah, bueno. ahora sí, sí. Bueno, es la manera de trabajar metodología, nosotros lo llamamos a la manera en la que vamos a planificar o vamos a llevar a cabo esa enseñanza, ¿de acuerdo? Ya veréis que hay varias metodologías activas en las cuales pues, bueno, se pueden trabajar varias competencias a la vez. Más que el seguir un libro de texto y seguir bueno, la enseñanza por un modelo de clase magistral, ¿de acuerdo? En el cual, pues, bueno, se hace una exposición, se resuelve un problema del libro y ya está. Nosotros, para trabajar estas competencias, necesitamos planificar actividades que conlleven un trabajo más activo por parte del estudiante y también por parte del docente, ¿no? El, el estudiante va a ser el protagonista de esta metodología de enseñanza, ¿vale, Andrea? Y de esa forma el trabajo competencial pues se lleva a cabo de una manera, bueno, más productiva, más efectiva. ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. Aquí os voy a poner un vídeo, ¿vale? A ver, vamos bien de tiempo. Sí. A ver, espera. Un momentito.
Espera un momentito que no puedo compartirlo. A ver, ¿lo podéis ver ahora? Sí, señora. Sí, señora. ¿Se escucha? No, ¿Sí? no, no, el audio no. No se escucha. A ver, un momentito, que no se escucha. Bueno, no lo escucháis, ¿no? Ay, sí. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Vale, pues mirad, lo que voy a hacer es que os lo voy a pasar el link, ¿vale? A ver, a ver, ¿qué pasa aquí hoy? A ver. Aquí, os lo pongo en el chat, ¿vale? Sí, lo sé, pero creo que ha sido al entrar, Francisco. Al entrar no es... Os lo pongo para que lo veáis, ¿vale? Dura muy poquito. ¿Sí? Actividad. Por ejemplo, para el caso del fútbol, si se cuenta con la coordinación, la rapidez o la condición física. Finalmente, el saber ser se refiere a dos aspectos sumamente importantes, la actitud y los valores. La actitud es la forma de actuar ante cualquier situación. Para nuestro ejemplo de fútbol, ¿qué actitudes se necesitan?
Claro, saber jugar en equipo, dar el 100% y si fuera el caso, saber ganar o saber perder. Profe, ya se escucha, Por lo puede último, poner. los valores se refieren a las convicciones que orientan a nuestra conducta. En un partido de fútbol se necesitan, entre otros, el valor de la honestidad y la tolerancia. Si se logran desarrollar todas estas características en un individuo, se puede afirmar que esta persona es competente para jugar fútbol. Y esto es aplicable a cualquier actividad de cualquier ámbito, ya sea social, académico o de esparcimiento. Ahora que el profesor Miguel sabe qué son las competencias, podrá brindar a sus alumnos más y mejores herramientas que les servirán para toda su vida. Vale. Bueno, em, este vídeo lo veis tranquilos y tranquilas en casa, ¿de acuerdo? Yo quería que, bueno, de alguna manera creo que es ilustrativo y de alguna manera resume eh, lo que es de una manera muy simplista lo que es el trabajo por competencia, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para trabajar con las competencias en el aula? Pues bueno, nosotros después de plantear, cuando planteamos una tarea, ¿no? O un problema en clase, debemos de saber que esta, la resolución por competencia, en la aplicación mm, del trabajo competencial en el aula, es decir, es compleja porque hay que hay que pensar en una organización dinámica de los recursos y además de la naturaleza y de que tenga un origen diferente, ¿no? Las competencias se suelen trabajar em, todas a la vez. No hay manera de trabajar una sola competencia por concreto. Se puede, pero lo normal es que estén todas mm, interconectadas, ¿de acuerdo? Este trabajo por competencia este trabajo competencial em, tiene que tener un fin, ¿de acuerdo? Una resolución finalista orientada hacia la acción del alumno, ¿de acuerdo? En el caso de, imaginaros, de la competencia lingüística, el fin que nosotros nos vamos a plantear a la hora de trabajar con ella, que nuestros alumnos sepan expresarse, sepan utilizar terminología acorde al nivel educativo en el que estén, mm, al, al- al contenido en el que estén, que sepan utilizar términos y sepan expresarse de acuerdo a lo que ellos estén presentando o contando bueno, o hablando o escribiendo. Entonces, tenemos que plantearlo con esa acción, ¿no? Que ello haya una acción final para la resolución del trabajo con esa competencia. Em, Tiene que ser inédita. El problema cambia en cada planteamiento. Es decir, en este caso significa que lo ideal es que nosotros planteemos problemas diferentes, ¿no? Para que, eh, bueno, no siempre trabajemos las competencias de la misma manera. Vuelvo al caso de la competencia digital. Mm, si nosotros vamos a tener un grupo de alumnos y la competencia digital, imaginaros, vamos a trabajarla siempre utilizando la misma herramienta tecnológica, de alguna manera, pues bueno, eso le estamos proporcionando a nuestros alumnos simplemente que sepan utilizar una herramienta en concreto. Lo suyo es mm, tener un amplio abanico em, de herramientas para que ellos las puedan utilizar en diferentes problemas y por tanto cuyos planteamientos sean diversos. ¿De acuerdo?
¿Qué más se tiene que tener en cuenta? Que sea abierta en el proceso y el resultado, es decir, no siempre sean cerrados, sino que pues bueno, tenga la manera de trabajar, volvemos a lo mismo, la manera de trabajar no se centre siempre en el, di- en el mismo mecanismo, sino que sea abierta en proceso, ¿de acuerdo? En el caso de que sea construida, se refiere a que se oriente hacia los objetivos de aprendizaje sin reflejar toda la complejidad de la realidad. Es decir, nosotros para trabajar estas competencias nos vamos sobre todo a orientar en objetivos de aprendizaje que sean concretos, ¿vale? Y muy importante que sea interactiva con el medio. Es decir, esto significa que sea contextualizada con lo que rodea al alumno. Pensad que desde ya quiero poneros aquí el acento. En esta asignatura es muy importante que tengamos en cuenta el contexto en el cual nosotros nos vamos a desenvolver. Es decir, cómo es nuestro alumnado, cómo es nuestro centro y cómo es en dónde se encuentra, en dónde se sitúa el centro, es fundamental a la hora de programar, a la hora de planificar y a la hora de evaluar. ¿De acuerdo? Estas condiciones, estas premisas llevan a cabo, van de la mano a que el trabajo competencial está íntimamente relacionado con lo que se rodea alrededor de ese aula y de ese contexto en el cual nosotros nos vamos a, a desenvolver, ¿vale? Entonces tiene que ser interactiva y contextualizada con el medio. Vamos a ver. Aquí tenéis un enlace de la plataforma de la universidad en donde, bueno, de alguna manera se hace un resumen del aprendizaje por competencia en UNIR, ¿vale? Quiero que le echéis un vistazo. Entonces, la planificación del profesor se puede hacer en términos de competencia. Cuando se planifica en términos de contenido, se va a actuar sobre la organización conceptual de la disciplina o lo que se denomina campos del saber. Cuando se planifica en términos de objetivos específicos, ¿de acuerdo? Se va a actuar sobre las capacidades o modos de hacer. Y cuando se planifica en términos de competencia, se va a actuar sobre la resolución de tareas no convencionales. Esto significa resolución de tareas, de tareas, bueno, generales que no sean problemas de resolución magistral, ¿no? Que sean problemas que nuestros alumnos puedan encontrarse en su día a día. Eso es lo que es el trabajo competencial. En el caso de la competencia matemática, ayer en la sesión anterior tuvimos una reflexión acerca de la importancia, ¿no? Que tenían las matemáticas en el día a día. ¿Por qué es importante en concreto la competencia matemática? Bueno, aquí tiene hago un resumen. Tiene unas finalidades formativas de desarrollo individual y autonomía personal. También comunicativa, de interacción social, cultural y política. Pero sobre todo es que los contenidos que se sustentan sobre la concepción del conocimiento matemático han de satisfacer las expectativas generales y específicas sobre el aprendizaje de los escolares. Pero en realidad
la competencia matemática es fundamental para el desarrollo de la sociedad, tanto el desarrollo tecnológico como científico, como personal. Por tanto, trabajar esta competencia en el aula, además, tiene una diversidad de problemas reales, problemas contextualizados, problemas en el día a día de nuestro alumnado, que hace que la finalidad de la competencia matemática sea muy importante en la vida de nuestros alumnos. Y bueno, eso creo que a nadie le cabe ninguna duda. Enfoques que tenemos sobre cómo aplicar la matemática escolar. En el caso del enfoque instrumental o tecnológico, este enfoque se centra en el dominio y en el uso de hechos, destrezas, conceptos básicos que se van a tomar como herramienta. En el caso que le demos un enfoque estructural o técnico, la competencia matemática va a tener un conocimiento, le vamos a dar un enfoque en el cual el conocimiento va a consistir en un sistema estructurado, pues bueno, de reglas y conceptos, que al final se va a basar en la deducción, ¿no? Por eso tiene ese enfoque estructural, porque primero se deduce y al final se va a formalizar en una solución o resolución, ¿de acuerdo? En el caso de un enfoque funcional, el conocimiento va a permitir modelizar situaciones reales y va a estar orientado a la resolución de cuestiones y problemas pues bueno, en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Y en el caso del enfoque integrado, el conocimiento va a ser objeto de una actividad autonómica y donde bueno, se van a crear conocimientos en diferentes situaciones o que en una misma situación pues bueno, se tengan que utilizar diferentes herramientas para llegar a una solución, ¿no? Para una resolución. Entonces, la actividad sería cómo trabajar con las competencias en el aula. Y ahora, en estos minutos que nos quedan, sí que quiero compartir con vosotros em, la, la actividad número 1, ¿vale? Que está basada en el trabajo competencial. Bien, aquí voy a compartir pantalla, porque creo que me va a ser un poquitín más fácil. Vamos a ver. Vale, mirad, aquí, disculpad. Tengo todos los documentos abiertos, sí, aquí. En esta actividad, ¿la veis bien? ¿Veis bien la actividad? En parte, profe, está como recortada la plantilla. Vale, no te preocupes, eso que la he recortado yo para... Ah, ok. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, esperaros. Vale. A ver si puedo mover esto. Pero bueno, aquí. Vamos a ver. Ahora sí se mueve bien, ¿vale? Bueno, la actividad 1 versa sobre cómo trabajar por competencia en el aula de matemáticas. Tendremos, ya os digo, una clase de refuerzo. Entonces, aquí tenéis los objetivos, que son los que hemos planteado al principio.
bueno, tenéis la recomendación sobre la lectura del texto del documento que os voy a subir ahora a documentación, y en realidad lo que tenéis que hacer es rellenar una tabla como esta, ¿vale? Este material ya lo tenéis en vuestra aula virtual, ¿vale? Este documento Word lo tenéis ya colgado ahí. Entonces, en esta tabla tenéis que incluir un título, el título y un curso, el título y el curso de vuestra situación de aprendizaje. Para ello vais a tener que elegir un saber básico, un contenido concreto, ¿vale? Que vosotros queráis impartir en clase. ¿De acuerdo? Vais a hacer una pequeña introducción, vais a plantear unos objetivos y la parte de los elementos curriculares sería esta. Contenido, que los vais a elegir, competencias específicas, criterios de evaluación y competencias clave con sus descriptores del perfil de salida. Bien, estos elementos curriculares vienen en el Real Decreto que os he dejado colgado. ¿De acuerdo? Entonces, en función del contenido, vosotros vais a tener una competencia específica, unos criterios de evaluación que ya vienen determinados y unas competencias clave, que son las que vosotros vais a explicar cómo trabajar. En esta situación de aprendizaje, bueno, situación de aprendizaje, no quiero confundir unidad didáctica, hora lectiva, como vosotros queráis llamarla. Lo que a mí me interesa es que para un determinado contenido vosotros expliquéis cómo vais a desarrollar esa actividad, ¿vale? Vaya a incluir un espacio, unos recursos y un agrupamiento. Pensad lo siguiente, lo más importante ahora en esta actividad, sobre todo se os va a puntuar acerca de los elementos curriculares, ¿vale? De cómo son esas competencias clave, de qué criterios de evaluación, qué competencias y demás. Por tanto, la metodología y la evaluación debéis de incluirla, pero no os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis por describir muchísimo o con mucho detalle la metodología o la evaluación. Lógicamente tiene que incluirse porque es una situación de aprendizaje, pero a mí lo que me interesa, y ya lo sabéis por los criterios de evaluación que los tenéis también colgados, que los contenidos, que son estos elementos, ¿vale? Bien, estos elementos. ¿Veis ahora el boletín oficial del Estado? Sí, señora. Sí, sí. Bien. Vamos a ver, os he puesto el boletín oficial del Estado, ¿vale? El Real Decreto, en donde vienen la enseñanza de bachillerato, ¿vale? Materias de bachillerato. Entonces, de la legislación española, ¿vale? Entonces, ya os digo, no tiene ningún... no os preocupéis porque es bastante fácil. A ver, espera, es que lo tenía... a ver si llego... Mira. Las competencias clave en bachillerato. Recordad que en bachillerato vienen las materias, que se van a impartir desde los 17 a los 18 años. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo importante es que vosotros elijáis primero el contenido, sepáis en qué Real Decreto
está contenido, si en el Real Decreto de cursos inferiores o en este Real Decreto, y aquí ya se os explica cuáles son estas competencias que hay, cuáles serían los descriptores operativos clave para bachillerato, cómo se podrían trabajar. ¿De acuerdo? Esto no es necesario que vosotros me lo pongáis en la tabla. A mí de la competencia en comunicación lingüística, lo único que me interesa es que en esa actividad que vosotros planteéis, me contéis cómo la trabajaríais en el aula. ¿Cómo podéis trabajarla? Haciendo un resumen, no, o sea, que vuestros alumnos hagan una actividad en la cual tengan que hacer un resumen, que hagan una actividad en la cual finalmente tengan que, no sé, hacer una exposición oral, que tengan mm, que tengan que expresar e interpretar y redactar una gráfica, ¿de acuerdo? Unos resultados y tengan que contarlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que a mí me interesa, no la descripción teórica. En este boletín, como veis, tenéis las competencias que se trabajan, cómo se trabajaría la competencia matemática. Nosotros en matemáticas creo bueno, que sería bastante fácil por vuestra parte. ¿Cuáles serían los descriptores operativos? Los descriptores operativos significan qué competencia tiene el alumno cuando acaba la etapa de bachillerato. Entonces, cada competencia clave se relaciona a, unas habilidades o destrezas, ¿de acuerdo?, que tiene el alumnado cuando acaba la etapa. Eso es lo que significa. Entonces, cada una tiene asociados unos determinados tipos de descriptores. Bueno, aquí tenéis todas las competencias, ¿de acuerdo? Y ya os digo, no es necesario que las pongáis de manera teórica, sino cómo las aplicaréis. Quiero irme a... quiero irme a las materias, ¿de acuerdo? En el caso de materias de bachillerato, pues nosotros nos iríamos a la materia de matemáticas, ¿de acuerdo? Esperaros que voy aquí. Un momentito. Voy a ver si encuentro... Bueno, que no sé en qué página. No la tengo. A ver. Un momentito, a ver. Aquí tiene que... aquí. Un momentito. No. Bueno. Mejor que lo ponga aquí. Os pasaré esta página. ¿Veis la página web del portal del Sistema Educativo Español? De las competencias clave. Sí, señora. Mejor. Vale. Aquí tenéis las competencias. Esta página, o sea, el documento que os he dejado, el Real Decreto, está en formato PDF. Pero esta página del gobierno, aquí sí que cada materia y cada etapa, ¿de acuerdo? Aquí os vienen las competencias y también las materias. ¿De acuerdo? Aquí vienen las competencias clave. Y en el caso, a ver, de las materias, ¿veis? Cada materia vais a encontrar
su, sus competencias específicas, ¿veis? El primer curso, primero bachillerato, sería Matemática 1 y en el curso 2 sería Matemáticas 2. Entonces, aquí sí que os vienen los contenidos y las competencias específicas, ¿de acuerdo? Si veis, cada competencia específica tiene unos criterios de evaluación. Entonces, dependiendo de las competencias específicas que vosotros elijáis, vais a tener estos criterios de evaluación que ya están determinados, ¿de acuerdo? Em, por la legislación. No tenéis que inventaros nada. ¿Vale? ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Sí, Bueno, mirando el taller, bueno, donde dice título hace referencia al contenido, ¿es correcto? Que voy a trabajar con exacto, los estudiantes. Listo. exacto, Otra pregunta. Bueno, el curso lo elijo yo, que se supone exacto. que es de bachillerato. Por ejemplo, yo puedo decir primero eso. Pero ¿No hay problema? ningún problema. Este es un Bueno, ejemplo. pero es que quiero terminar como porque estoy mirando la plantilla. Sí, Otra cosita, esa página que estás mostrando sí, del Sistema Educativo del Gobierno Español, ahí están los contenidos, la competencia específica, el criterio de evaluación y la competencia clave. ¿Es correcto? exacto, Ah, correcto. bueno. ¿Vale? Mira, Y, bueno, sigue, sí, sigue. señora, dígame. No, dígame, Señora. dime tú. Bueno. Y tengo otra duda por acá. No. Pero es que estoy mirando la guía. Em, y esos objetivos, me devuelvo a la parte de arriba de la guía, son los objetivos que planteo yo con O, respecto al tema que escogí o tengo que sacarlos de la página que tú estás o mostrándonos. de los curriculares. En este caso, yo os voy a pedir que me pongáis los objetivos específicos. ¿De acuerdo? O sea, los objetivos didácticos. ¿Vale? ¿Y los saco de dónde, perdón? Los objetivos ¿Los didácticos puedo plantear yo? exactamente. Los objetivos didácticos, a diferencia de los objetivos curriculares, ¿de acuerdo? En este caso, yo voy a pedir los objetivos didácticos. Los objetivos curriculares vienen determinados también por la legislación. Son objetivos curriculares de etapa, ¿de acuerdo? Y de asignatura. Pero yo voy a pedir en esta tabla que con 3, 4 objetivos didácticos, ¿vale? Tenéis que diseñármelos vosotros. ¿Qué queréis conseguir con estos objetivos? ¿Vale? Vale, profe, gracias. Entonces, como os venía diciendo, los saberes básicos, es decir, el contenido. Esto es un ejemplo de primero de bachillerato. El contenido es lo que vosotros vais a elegir. Y en función del objetivo que elijáis para plantear vuestra situación de aprendizaje, vuestra tabla, pues bueno, vosotros tenéis asociado unas competencias. Entonces, hay que relacionar estas competencias, pues bueno, con los saberes básicos que vosotros elijáis y ya relacionar vuestros criterios de evaluación. ¿Sí? Mirad, aquí también os he dejado unos pantalla. En esta presentación la subiré ahora, ¿vale? Tenéis mm, los objetivos didácticos que vais a plantear para que los que nos planteamos con vuestros alumnos, las competencias, las claves y las específicas, los criterios de evaluación que vienen en la legislación y los contenidos. Los descriptores operativos que os vienen dados además, que no son los que se eligen, no los que em, son los con los que al completar la etapa el alumno va a obtener. ¿De acuerdo? Y los elementos curriculares. ¿Vale? En este caso, pues bueno,
os he puesto una competencia específica de matemáticas y los descriptores del perfil de salida, ¿no? Que además ya os vienen determinados. Y aquí, bueno, pues que sepáis que la resolución que en eso, en educación secundaria obligatoria, pues bueno, los contenidos se agrupan en bloques, ¿vale? Bloques competenciales. Y además contaros que tendremos otra sesión de refuerzo, ¿vale? ¿Sí? Sí, señora. A ver, Joan me ha levantado la mano. Profe, una preguntita. Dentro Sí. del documento yo observo la palabra espacio. ¿A qué se refiere esa palabra de espacio? Espacio es dónde vas a realizar El esa lugar situación. donde lo realizo. Exacto, Y ¿vale? otra que dice agrupamientos. Agrupamiento es porque esta tabla se utiliza, bueno, pues para metodología activa. Muchas veces, bueno, el trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Bueno, pues viene determinado por un número concreto de alumnos. A veces 4, a veces 5, a veces 2, a veces es individual, dependiendo. Entonces, si vuestra situación de aprendizaje es en equipo, el agrupamiento de alumnos, pues bueno, habría que indicar de cuántos Es alumnos trabajo es en vuestro. grupos de 3, grupos de 4, etcétera. Exacto, O ¿vale? individual. O individual. Ok, listo, profe. Aún Gracias. así, vuelvo a lo mismo. Quiero que para leer, para hacer esta actividad, vosotros ya tenéis vuestros criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, quiero que le prestéis mucha atención a la tabla y demás. Por supuesto, ya os digo, repito, vamos a tener una sesión de refuerzo para este tema, pero quiero que os centréis en los elementos de la tabla que están presentes en los criterios de evaluación. Es decir, de nada me va a servir que me hagáis una introducción de la actividad muy cuidada, muy bien, y ahora los elementos curriculares no estén presentes de la forma en la que deben, ¿vale? Hay elementos, es decir, hay partes más importantes y partes menos importantes. Quiero que sobre todo centréis en la parte centrada en los contenidos, en los criterios de evaluación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entiendo que sí. Y por último, os voy a dejar en la presentación que voy a subir, os voy a dejar el enlace a un Wakelet con recursos didácticos para que, bueno, aparte del tema doc, quizás puede ser demasiado teórico, tengáis otra visión o utilicéis otros recursos que os he colgado ahí. ¿Vale? ¿Alguna duda más antes de finalizar la clase? ¿Sí? ¿No? Que alguien me diga algo No, profe, tranquila. Esperar que ustedes suban todos los documentos para para ir Profe, yo tengo Muy una bien, pregunta. organizando la. estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Profe, ¿Quién tenía una duda? profe, una pregunta. ¿Ese trabajo se debe enfocar a un grado en especial? Aquí en Colombia, digamos que bachillerato va hasta noveno, sexto, séptimo, octavo, noveno. Y media es décimo y once. Entonces, ¿a qué grado debe ir enfocado? Eh, Eso va a depender lo que ocurre. ¿Quién está hablando? Marta. Marta, tienes que centrarte para este trabajo, para esta actividad, tienes que centrarte en la legislación española, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que irte a un real decreto u a otro, Ok. ¿vale? Gracias. Bueno, Si es gracias. noveno grado, ¿qué edad tienen los niños? Perdón.
aproximadamente más o menos. 15 años, sí, 15 más o señora. menos. Entonces es educación secundaria obligatoria. Tienes que irte al Real Decreto de Educación Secundaria Obligatoria, que Ok. corresponderá aproximadamente a tercero de la ESO. ¿De acuerdo? Ajá, ya. Gracias, profe. ¿Vale? Pero se Tenía puede una duda. Buenos grados días. inferiores. Claro, es decir, Ok. el Real Decreto de Educación Secundaria Obligatoria cubre desde los 11 años hasta los 16, 17. Y bachillerato es desde los 17 hasta los 18, ¿de acuerdo? O 17, 18. O, perdón, 16, 17. Va a depender de cuando el alumno cumple. Mayor de edad. Exacto. Gracias, ¿Vale? profe. Yo tengo una duda. Buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, Lucy. Bueno. Su merced nos habló que hay, digamos, 8 tipos de competencias básicas, ¿cierto? Sí. A la hora de, digamos, de plantear como tal la actividad, tienen que estar presentes todas, algunas, para evidenciar que se están desarrollando los diferentes tipos de competencia. Bueno, en realidad, si me pregunta Lucy, yo te voy a pedir que cuantas más competencias, mejor. Obviamente, es decir, no es necesario que pongas todas las competencias, las 8 competencias, pero yo sí, cuantas más competencias trabajes, cuantas más competencias clave, mejor. Mayor sería el nivel de logro, perdón, en este trabajo competencial, en esta actividad. ¿Vale? Gracias. Hay muchas maneras de trabajar todas las competencias. Es decir, en fin. Entonces, bueno, cuantas más, mejor. ¿Vale? Venga. Bien, pues nada, ya sí os voy a dejar voy a finalizar la clase. Os subo la presentación, los documentos que hemos compartido y el enlace Wakelet que lo voy a incluir en la presentación. ¿Vale? Cualquier duda, me escribís por el foro y además aquellos alumnos del grupo 4, por favor os pido bueno, que si el trabajo, que si el problema persiste, pues bueno, que me escribáis. ¿Vale? Bien, pues nada, que tengáis muy, muy buen día y nada. Muchísimas gracias por venir a clase. Muchas gracias, profe. Buenos días. Gracias, buen día.